Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, ¿verdad? Y bendiga a todos mis hermanos que tienen la oportunidad de conectarse a este canal y escuchar la palabra de Dios en cada uno de los cultos que realizamos. Amén. Gracias por tener esa oportunidad. Y quiero mandar un saludo a todos mis hermanos allá en Oaxaca, a los siervos de Dios, mi hermano Octavio, mi hermano Santiago, mi hermano Victorino, mi hermano Brígido, a todos ellos que sirven a Dios en aquel lugar. Dios los bendiga, mis hermanos, y a aquellos mis hermanos que escuchan y tienen la oportunidad de conectarse también, porque no siempre es fácil en Oaxaca conectarse, pero que cuando se conecten y tengan la oportunidad de revisar esos contenidos, pues les mandamos un abrazo y un saludo a todos ellos. Amén. También quiero mandar un saludo a todos mis hermanos allá en San Pedro, en Tramimilulpan, en Yecapista. Dios los guarde, mis hermanos. No saben que los extrañamos mucho. Y gracias porque han estado orando por su pueblo y por las oraciones de sus siervos. Dios los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Y también un fuerte abrazo muy grande a todos mis hermanos en la Divina Trinidad San Mateo. Dios los guarde, mis hermanos, ¿verdad? Y a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga abundantemente, les llene de su gracia y misericordia. Y así a todos mis hermanos que conocen de Dios y que a lo mejor se reúnen en otro lado, pero que tienen la oportunidad de ver estos videos, un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Amén. Bien, hermanos, hoy en esta día quiero invitarles para que hablamos la palabra de Dios allá en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la carta de la epístola de San Juan, Caballero de Dios, primera epístola universal de San Juan Apóstol. Vamos a leer su capítulo número 3, vamos a leer el versículo número 9 para gloria de Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice así, de la siguiente manera: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es de Dios. Amén. Vamos a una oración pidiendo al Señor que nos ayude, que nos dirija con su Espíritu Santo en este día, ¿verdad? Y que de esta manera su palabra pueda llegar al corazón de todos los oyentes. Amén. Oremos a Dios. Padre Celestial, en este día te damos la gloria y la honra por tu amor, tu misericordia, porque nos das la oportunidad, Señor, de escudriñar tu palabra y de esta manera también, Señor, de poder analizarla y ser alimentados cada uno de nosotros de ella misma, Dios, de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos a las cuales, Señor, tienen a bien escuchar tu palabra. Darse el tiempo y la oportunidad para poder cada día llenarse de ti, alimentarse de ti. No importa de dónde sean nuestros hermanos, pero que, Señor, escuchen tu palabra santa, que es alimento espiritual a nuestra vida. Señor, bendice a cada uno y dale de tu misericordia. Mi vida está en tus manos, Señor, para que tú hagas conforme a tu misericordia y nos dirijas con tu Espíritu Santo para poder compartir tu palabra en este día. Confiando en que tú eres con nosotros, damos gracias y en tus manos nos dejamos. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, hermanos. Hoy en día, hermanos, recordemos que cuando, ¿verdad?, conocimos de Cristo Jesús, hubo un cambio, una transformación en nuestra vida. Hubo un tiempo, ¿verdad? A partir de ese momento, nuestra vida se cambia en dos vertientes. Nuestra vida pasada, antes de conocer de Cristo, y nuestra nueva vida, una vez que hemos conocido de Cristo Jesús. Amén. En esa, digamos, se divide nuestra vida, o la vida del cristiano. Cuando ha conocido a Cristo Jesús, pasa a una nueva vida. Y lo ha manifestado el Hijo de Dios cuando, ¿verdad?, lo expresa, cuando lo declara y le da cumplimiento a la palabra de Dios para que, como dice la palabra de Dios, ir a bautizar a todo
criatura. Y en el momento en que el cristiano desciende a las aguas, en ese momento está sepultando su vida pasada, y al salir del agua está demostrando que ahora es una nueva persona. ¿Por qué? Porque ha muerto al pecado y ahora vive para vivir en Cristo Jesús. Amén. Démosle gloria a Dios, aleluya. Porque en su grande misericordia, ese cambio solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede hacer ese cambio, y en la cual, ¿verdad?, el hombre tiene una nueva vida. Acabamos de ver aquí donde le dimos lectura, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Ya lo dijimos, cuando usted se ha bautizado, cuando se ha salido a flote de las aguas del bautismo, usted es una nueva criatura, ha nacido de nuevo, ha tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Su vida es totalmente nueva. Y entonces, a partir de ese momento, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ah, caray. ¿Por qué dice aquí? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así es. Dice la palabra es que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Aleluya. Dele gloria a Dios, hermanos, porque solamente en Él es que somos diferentes. Es que el cristiano ha nacido de nuevo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué justamente la enseñanza de que ya no debe de pecar el cristiano? El cristiano, el Hijo de Dios, hoy en día no debe de permanecer, no debe de perseverar en su vida el pecado, sino que antes bien tiene que vivir una vida en integridad en Cristo Jesús. Cualquiera que ha nacido de Dios, dice, no hace pecado. Así lo dice la palabra, no hace pecado. Y entonces, hermanos, hoy en día sucede mucho que hay muchos lugares en donde, ¿verdad?, le dicen a la gente, tú no te preocupes, si tú pecas, mira, no te preocupes, tú ya aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, no te preocupes, tú ya eres salvo. Así pueda llevar una vida desenfrenada, tú ya eres salvo. Hermanos, qué mentira de Satanás ha puesto en la vida de esas personas que dicen de esta manera, que ya son salvos, que no importa lo que hagan, no importa si llevan una vida desenfrenada, ya son salvos. No es así. Dios nos ha llamado a vivir una vida en integridad, una vida en santidad. Amén. Vamos a ver lo que nos dice, colegio de Dios, Romanos, su capítulo número 6, colegio de Dios. Romanos capítulo 6. Vamos a dar lectura a algunos versículos, colegio de Dios. Amén. Miren, primero, vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo número 7. Romanos 6, dice la palabra de Dios, versículo 1 al 7. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados
juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hasta ahí leamos este momento. El apóstol San Pablo justamente se encontraba con los romanos. Y algunas de estas enseñanzas que hoy en día se escucha mucho, ¿verdad? Ya comentaba de que pues tú ya creíste en Jesús, no importa cómo tengas tu vida, no importa qué es lo que hagas, tú ya eres salvo. Ya Cristo Jesús, por su gracia, te dio la salvación. En efecto, así es. Por la gracia de Cristo Jesús somos salvos, somos perdonados por su gracia. Pero eso no implica que si por la gracia, por el regalo que Dios nos dio, yo tenga que pecar. Yo tengo que llevar una vida desenfrenada, una vida no grata ante los ojos de Dios. Eso no es lo que nos dice Dios. Por eso el apóstol San Pablo hace esas preguntas, inclusive se pregunta y les pregunta a los romanos, y él mismo les da esta contestación. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Viviremos pecando aún para que la gracia de Dios abunde en nosotros? No, no es así, porque la gracia de Dios fue manifestada para la salvación de nuestra vida, para el perdón de nuestros pecados, para lo que no habíamos hecho. Dios perdonara todo lo que había sido nuestra vida pasada y aquí seamos unas nuevas criaturas. Seamos hijos de Dios, nuevas personas. Amén. Eso es. Y San Pablo le dice, en ninguna manera. No vamos a pecar, no vamos a continuar pecando para que la gracia de Dios crezca. No. Eso es un error. Y es lo que sucede hoy en día. Muchos anuncian un evangelio de Cristo en donde hacen manifiesto que debemos de hacer que la gracia de Dios abunde. ¿Cómo? Tú peca, no tienes problemas. En la manera en como tú peques y peques y peques, y tú vengas a Dios, haces que la gracia de Dios abunde en tu vida. No es así, mis hermanos. Pablo le dice de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ya morimos al pecado. Entonces, ¿cómo vamos a vivir aún en aquello que ya es muerto? En aquello que ya pasó, en aquello que se quedó atrás. Ya no podemos vivir en ese tenor, hermanos. No debemos de hacer. Y vuelve a hacer la pregunta San Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hay gente que anuncia hoy en día esa mala enseñanza, no han atesorado, no han entendido que en la cruz del Calvario Cristo llevó todos nuestros pecados. Y que ahora hoy en día, Él nos manda a vivir una vida íntegra, limpia, una vida en santidad para con Dios. Una vida en la cual, ¿verdad?, el cristiano, el Hijo de Dios, ya no viva en aquello que es muerto, que es el pecado, sino que ahora viva en aquello que resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Dice, así también nosotros andemos en nueva vida. Andemos en nuestra nueva vida. Caminemos, hermanos. Hagamos las cosas en la nueva vida que Cristo Jesús ha marcado para nosotros. Es hermoso, hermanos, pensar hoy en día que somos diferentes. Usted véalo, usted analícelo, hermanos, usted mismo, examínese a sí mismo.
Vea el tiempo pasado. ¿Cómo era su vida? ¿Cómo vivía usted, hermano, antes de conocer a Cristo? ¿Una vida desenfrenada? ¿Una vida sin propósito? ¿Una vida sin tener algo el por qué vivir, por qué hacer las cosas? Pero hoy, ahora analice cómo ha sido su vida después de que Cristo Jesús vino a darle una nueva vida. Una vida, yo no quiero decirle que no tenga problemas. Los problemas están ahí. O que tenga enfermedades, ahí están. Pero ¿qué sucede? Que hoy, en medio de todas esas cosas, hay alguien poderoso en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Hay alguien que está de nuestro lado y que está atento a cada una de nuestras necesidades. Cualquier necesidad que tengamos, Él está atento y dispuesto a escucharnos. Amén. Es diferente en nuestra vida, hermanos. Usted mismo lo puede ver. Ya las cosas son diferentes. Cuando llega la enfermedad a su vida, se toman las cosas con calma. A lo mejor se preocupa un momento, pero todo lo deja en las manos de Dios. Ahí deja todas sus cosas en las manos de Dios, porque Él es el único que examina nuestra vida en tu corazón y el que hace todas las cosas de manera maravillosa, grandiosa, poderosa. Aleluya, gloria a Dios, amén. Entonces, hermanos, por eso el apóstol San Pablo dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo ahí mismo, capítulo 6, pero ahora del 11 al 14. Dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús. Y dice, no reine pues el pecado en vuestro corazón mortal, en nuestro cuerpo mortal. No reine más el pecado, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es, hermano. Dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo. No reine más ese pecado en este cuerpo que es mortal. Si esto es mortal, esta carne, esto que vemos, esto es mortal, no reine más el pecado en esto que es mortal. Antes bien, que nos presentemos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así dice, de modo que ya no obedezcamos a las concupiscencias de esta carne. ¿Y cómo es esto de que obedecemos a las concupiscencias de la carne? Bien, hermano, la carne es débil. La carne, a más de que se duele, le encantan las cosas terrenales. Le encantan las cosas que no son gratas para Dios. A esta carne le encanta. Usted muy bien sabe que hay cosas que a Dios no le agradan. Pero este cuerpo que es mortal, hay cosas que a veces busca, se deleita en las cosas que el mundo ofrece, porque a la carne le gusta. Y justamente a veces hay ese conflicto interno. Dice que la carne
tiende a buscar las cosas carnales, terrenales, las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y el espíritu busca las cosas que agraden a Dios. Y entonces ese conflicto se presenta en cada uno de nosotros. Ahí está ese conflicto. Todo el tiempo, en todo momento, ese conflicto. Y Dios nos muestra y nos enseña de modo que ya no obedezcamos. Que no obedezcamos a esta carne, a las concupiscencias. A esta carne a veces le traen recuerdos pasados, por poner un ejemplo, de la música que usted escuchaba antes de conocer de Dios. Es un ejemplo claro. A este cuerpo, aún estando muertos ya en el pecado, viene. De repente usted va en la calle, va en el camión, va en el micro y escucha, llega a sus oídos una canción, ¿verdad?, de hace años. Y de repente es ahí donde al cuerpo le gustan las cosas, se deleita en las cosas que no son gratas a Dios. Y de repente el Hijo de Dios sí empieza a tararear la canción. Y al rato ya no es tararear, sino ya se empieza a mover, ya está ahí. ¿Qué está haciendo? Está obedeciéndole al cuerpo, al pecado. Y la palabra de Dios nos enseña que ya no debemos de obedecer al pecado. Y que tampoco presentemos nuestros miembros, ¿verdad?, al pecado como instrumentos de iniquidad. Sí, porque a veces lo prestamos en nuestro cuerpo a ese instrumento de iniquidad. ¿Cuál? Pues este es un miembro de nuestro cuerpo, el oído. Lo presentamos a que siga escuchando, que se deleite. Ay, el cuerpo se siente bien. Ay, qué padre música. Ay, qué recuerdos. No, hermanos. No. Sino, dice la palabra, presentemos vuestros miembros a Dios como vivos entre los muertos. Como vivos entre el pecado, que es muerte. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Sí, esto, los oídos, las manos, los ojos, todo, nuestros pies, nuestras manos, todo, presentémoslo a Dios como instrumentos de justicia para agradar a Dios. Que si es la música, inmediatamente usted entienda y que el Espíritu de Dios nos ayude, ¿verdad?, para comprender cuándo, en qué momento Satanás está buscando la manera de destruirnos, de regresarnos a esa vida pasada. Y entonces, si es la música, ponga usted la música que habla de la palabra de Dios. Y de esa manera, usted está deleitándose espiritualmente, agradando a Dios y por consiguiente, ¿verdad?, desobedeciendo a la concupiscencia de la carne en cuanto a la vieja manera de vivir, en cuanto a esas cosas que no agradan a Dios. ¿Qué dice el versículo 22 y 23? Dice la palabra de Dios, de ahí del mismo capítulo 6 de Romanos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, hermanos. Ahora, ¿verdad que Dios nos libertó del pecado? Porque estábamos atados al pecado, a la iniquidad. Ahora el pecado ya no reina en nuestra vida, ya no nos tiene atados ahí, vivamos para el pecado y hacemos y nos movemos como las demás personas que no conocen de Dios, que hacen de su vida y viven conforme a sus deleites carnales, conforme al pecado, porque siguen atados al pecado. Nosotros ya no. Gracias a Dios que Cristo Jesús rompió esas cadenas de esclavitud. Ya somos libres del pecado.
El pecado ya nos enseñaría a nosotros. Nosotros somos los que le damos oportunidad al pecado. Cuando viene a nuestra vida, como el ejemplo que les puse, cuando viene a nuestra vida, si nosotros no estamos en Cristo, seremos pieza fácil para ceder y obedecer al pecado. Eso quiere decir, ya no somos esclavos, pero de repente obedecemos al pecado. Y es lo que quiere Dios. Ya no obedezcamos al pecado. Por eso dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y ahora somos hijos de Dios porque nuestros miembros sirven a Dios. Su voz, sus manos, todo su ser entero, ahora sirve a Dios, busca las cosas de Dios. Dice, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Así es. Sabemos perfectamente, hermanos, que el fin de nuestro camino, el fin de todo esto, es llegar allá a las mansiones celestiales, a la vida eterna que Cristo Jesús fue preparado para nosotros. Amén. A esa grande promesa, a esa grande mansión que Jesús fue a preparar para que donde Él esté, también nosotros estemos. Ese es nuestro propósito ahora. Vivir en santidad todos los días. Procurando siempre, hermanos, agradar a Dios. Que todo lo que usted emprenda y haga sea para servir a Dios. Sea para agradarle a Dios. Esto quiere decir, hermanos, que no por el hecho de que no estamos reunidos hoy en día en la casa de Dios, pues tengamos que darle rienda suelta a nuestro cuerpo. Tengamos que darle rienda suelta para que nuestra carne se deleite en las cosas que le agradan. No, hermanos, no es así. Dios quiera que nuestra vida, que nuestro ser entero, aún estando distantes de la casa de Dios, que haya ese temor en nuestro corazón, en nuestra vida. Que haya ese temor porque ya no somos esclavos del pecado, somos hijos de Dios. Pues como hijos de Dios, que hagamos y busquemos las cosas que son gratas para agradar a Dios. Que nuestras manos, nuestros pies nos lleven a hacer las cosas que a Dios le agradan. Es triste y lamentable cuando vislumbramos, ¿verdad?, que el Hijo de Dios se desvía y usa sus instrumentos, sus miembros de su cuerpo para servir a Satanás, para servir al pecado. Es muy triste, hermanos. Es muy triste cuando, ¿verdad?, vemos cómo algunos hijos de Dios en el tiempo pasado, antes de conocer de Dios, eran esclavos del pecado, eran esclavos del vicio. Y cuando vino Cristo, Dios los libertó, los sacó de esos lugares. Y ahora es triste ver cómo algunos de ellos han regresado, usan sus miembros, usan su cuerpo, nuevamente obedecen a su cuerpo, a la concupiscencia de su cuerpo, a los deleites de su cuerpo, para volver al vicio. No son esclavos del pecado, pero están obedeciendo a esa concupiscencia del pecado. Se están volviendo nuevamente a ser esclavos del pecado. Y como eso, hay muchos ejemplos. Pero por eso Dios tenga misericordia de nosotros. Y esa es la cuestión en la que nosotros debemos vivir en Cristo Jesús, en santidad, en integridad. Vamos a ver Filipenses capítulo 3. Con la ayuda del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Dele la honra al Señor Jesucristo, hermanos, porque Él es fiel y justo, ¿verdad?, para limpiarnos, lavarnos, perdonarnos y darnos de su gracia. Filipenses, capítulo 1, capítulo 1,
Vamos a leer el versículo 3 al 6 primeramente. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, lo dice a San Pablo. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Ya decíamos, ya no somos esclavos del pecado. Ya no. Somos nuevas criaturas. Y la palabra de Dios nos enseña que no presentemos nuestros miembros, no usemos nuestros miembros de nuestro cuerpo para obedecer al pecado, para que nuestros miembros hagan pecado. No, nos dice que usemos nuestros miembros para justicia, para santificación. Bueno, entonces Pablo, viendo esta necesidad con su iglesia, ¿verdad?, con la iglesia primitiva, le dice que él constantemente oraba, pedía siempre a Dios, se acordaba de ellos y siempre en sus oraciones estaban presentes cada una de las iglesias a las cuales San Pablo visitaba, y por iglesia, ¿verdad?, a los hermanos que estaban y habían conocido de Cristo. Y dice, oraba por la comunión de ellos en el Evangelio, en aquel Evangelio que ellos creyeron y en la cual, ¿verdad?, habían creído y hoy vivían bajo esa bendición de ese Evangelio de Cristo Jesús. Dice, estando persuadido, estando certero, seguro de esto, que el que comenzó en cada uno de ellos la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es, hermano. Uno como siervo de Dios, hermano, nos resta servir a Dios conforme a su voluntad, para orar por los hermanos, para visitar a los hermanos, para atender la necesidad de los hermanos, pero no está en nosotros el cambiar a las personas. No está en nosotros el hecho que si algún hermano o una hermana se ha extraviado, se ha desviado de las cosas, no está en nosotros que tengamos que cambiarla. No. Está en nosotros el orar. Está en nosotros pedirle a Dios que ayude al hermano o a la hermana a vivir en la comunión del Evangelio que creyó, en el Evangelio de Cristo, y que siempre, en todo momento, ¿verdad?, sea Dios quien perfeccione su obra en la vida del hermano o la hermana, hasta que Cristo Jesús venga por nosotros. ¿Quién hace el que la obra en nuestras vidas? No es el pastor, no es el hermano, no. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos y nos damos cuenta de cómo los hermanos, el Hijo de Dios, la hija de Dios, le empieza a dar libertad a la concupiscencia del pecado, a los deleites, a los placeres de esta carne, cuando empezamos a ver al joven, a la señorita, darle oportunidad, obedecer a esa concupiscencia del pecado en su cuerpo, nos da tristeza, hermanos. Nos da tristeza ver cómo que ese instrumento o esos instrumentos de su cuerpo que han servido a Dios, que han bendecido a Dios, que han sido usados en las manos de Dios, hoy el Hijo de Dios le dé oportunidad al pecado, a la concupiscencia de la carne, para que su carne se deleite en las cosas que no son agradables a Dios. Cuando vemos eso como hijos de Dios, como siervos de Dios, nos entristece, hermanos. Nos entristece y nos ponemos a orar. ¿Por qué? Porque constantemente estamos orando por la iglesia de Dios. Y no le pedimos para decirle, Señor, mira, perdón, no. Ayuda a tu hijo. Ayuda a tu hija, Señor.
Porque quien hizo la obra en su vida, quien hizo la obra en nuestras vidas, no fue el hermano, no fue la hermana, fue nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Fue el que hizo la obra en nuestras vidas, el que nos cambió, el que nos transformó, el que nos libertó del pecado, el que nos hizo nuevas criaturas, el que nos hizo sus hijos. Amén. Y Él es el único el que puede cambiar nuestras vidas. Él es el único el que puede hacer que nuestra vida cambie y que no prestemos más nuestros miembros a la inmundicia, al pecado. Solamente Dios. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 9 al 11. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Sí, dice Pablo, y eso pido en oración, que vuestro amor hacia Dios abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Por qué? Porque a la medida que nosotros nos llenemos del conocimiento de la palabra de Dios, en la medida en que nosotros amemos a Dios, en esa medida es como buscaremos la santidad en nuestro cuerpo. Es como buscaremos la santidad para Dios. Es como buscaremos, ¿verdad?, que nuestros miembros no sirvan más al pecado, sino sirvan a Dios. En esa medida que amemos a Dios. Pero si vemos que el Hijo de Dios, la hija de Dios, está prestando sus miembros, su cuerpo, para deleitarse de las cosas del pecado, de la inmundicia, nos estamos dando cuenta que entonces que el amor de Dios, no de Dios, sino el amor del hermano o la hermana hacia Dios, ha disminuido, ha menguado, porque está dándole oportunidad. Aquello que había muerto en su vida, ahora le está dando oportunidad en su cuerpo, en sus miembros. Y justamente por eso, ¿verdad?, Pablo dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. El ser sincero, hermano, quiere decir que aceptemos las cosas que realmente están pasando en nuestra vida y que le advertamos a Dios. No nosotros, no. Que se le presentemos a Dios y le digamos realmente lo que está pasando en nuestra vida, lo que está sucediendo. Si estamos prestando nuestro cuerpo al pecado, si le estamos dando libertad al pecado para que se enseñoree en nuestra vida, digámoselo a Dios. Expresémoslo a Dios y digámosle lo que está pasando, para que Cristo nos cambie, nos transforme, limpie nuestro corazón. Amén. Vamos a leer por último Colosenses capítulo 1, con la ayuda de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer unos versículos por último, gloria a Dios. Del versículo 9 al versículo 14, gloria a Dios. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevándole fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, trasladado al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su amado Hijo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así es, hermanos. Hoy dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que todos los cristianos, los hijos de Dios, los hermanos que conocemos a las iglesias, sean llenos del conocimiento y de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sean llenos del Espíritu de Dios, sean llenos de su gracia, y dice, y del poder, ¿verdad? Del poder espiritual, dice, para que andéis, ¿cómo? Si estamos llenos de su gracia y de su Espíritu Santo, del conocimiento y sabiduría e inteligencia espiritual de Dios, entonces de esta manera, dice, podemos andar como es digno del Señor. De esa manera podemos caminar como Dios quiere que caminemos. Ya no prestando nuestros miembros, nuestro cuerpo al pecado. Ya no. Ya el pecado ya está muerto. Ya Cristo Jesús nos libertó del pecado. Ya nos rescató de la iniquidad, de la esclavitud del pecado. Entonces ya no tengamos que vivir bajo esa condición del pecado. Ya no, mis hermanos. Ahora dice, ¿verdad?, que podamos vivir andando como es digno del Señor, agradándole en todo. Agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra. En toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios quiere hoy en día, hermanos. Y Él lo decía yo hace rato. Nadie de nosotros puede cambiar a una persona. Aún cuando se haya desviado, no está en nosotros. Está en nosotros orar, como dice San Pablo aquí. Orar para que Dios le llene del conocimiento, le llene del poder, de su gracia y su misericordia, para que ande conforme a lo que es la voluntad de Dios. Y lleve mucho fruto. Lleve fruto en toda buena obra y crezca en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dice, y que sean fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dándole gracias a Dios el Padre, que nos hizo aptos de participar de esta herencia, que nos rescató, dando gracias a Dios que nos salvó, que nos limpió, dándole gracias al Padre que envió a su Hijo Jesucristo para que nos perdonara, para que nos hiciera sus hijos y nos diera vida eterna. Nos considerará, ¿verdad?, ese pueblo santo, adquirido por Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros hoy en día, hermanos. Que vivamos como Él manda. Que ya no prestemos más, ¿verdad? Nos sumimos al pecado. Que el Hijo de Dios ya no persevere más, ya no viva más prestando sus miembros al pecado. Ya no, hermanos. Ya somos una nueva criatura. Somos hijos de Dios. Amén. Y por su gracia y misericordia, hermanos, hoy el Señor, ¿verdad?, quiere que cada uno de nosotros, ¿verdad?, quiere el Señor que cada uno de nosotros en todo momento, ¿verdad?, siempre, ¿verdad?, vayamos buscando a Dios en su misericordia, siempre pidiéndole que Él nos guarde, que nos libre de toda iniquidad, de todo pecado. Ya le decía al principio, en esta actualidad, desafortunadamente, hay falsos profetas, falsos maestros, que lo único que buscan es llevar gente a sus congregaciones con otro propósito y nunca preocuparse por el aspecto espiritual de sus hijos. No les interesa si llevan una vida descarriada.
No les interesa si llevan una vida en pecado. No. Mientras cumplan con otro tipo de cosas, para ellos es mejor. Hoy en día, hermanos, hoy en este día, Dios en su gran misericordia quiere que cada uno de nosotros recapacitemos y seamos sinceros con Dios. Él nos ha dado su palabra y Él quiere que a través de su palabra nos llenemos de ella, nos llenemos del conocimiento de su palabra santa, para que de esta manera en nuestro corazón haya ese amor recíproco hacia Dios, y entonces no prestemos más nuestros miembros al pecado. No, hermanos. Dios quiere trabajar en su vida. Hoy en este día el Señor quiere que usted sea sincero con Dios, que usted se analice, examine su vida. El Señor conoce todas las cosas. Nosotros no, hermanos. No, nosotros somos servidores de Dios. Somos